¡Hey! Un saludo a todos, bienvenidos de nuevo al mundo de Gaia. En esta ocasión vamos a continuar con los vídeos de la serie Pintando Miniaturas. Espero que os guste esta serie, que la continuéis, porque aquí vamos a ver todo lo que se trata de las técnicas y demás para poder llegar a pintar nuestras miniaturas, que es de lo que se trata el vídeo. Y nada, espero que os guste, que sigáis por aquí, que os suscribáis y un saludo a todos y vamos con el vídeo. En este vídeo vamos a familiarizarnos con las herramientas del hobby. Estas son las herramientas que os voy a mostrar en una serie de vídeos siguientes y voy a aprovechar este vídeo para deciros cómo se llama, qué uso tienen y así no perderéis detalles cuando se estén usando en ese momento. He de decir que a lo largo de los años he ido adquiriendo herramientas, reemplazando algunas, cambiando los métodos que usaba o simplemente descartando las que ya no me servían para su propósito. Seguramente tenga más de las herramientas que necesitaréis para empezar. Por ese motivo diré cuáles son esenciales, cuáles nos proporcionan un extra o un uso alternativo y para exponerlas mejor las voy a nombrar en grupos según su finalidad. Herramientas de corte. En primer lugar, un indispensable para el hobby es el bisturí. Este, por ejemplo, es más ergonómico y mejor que la mayoría que se pueden adquirir en un bazar, porque el mango nos facilita un mejor agarre y además la pieza que fija las cuchillas es de metal. Pero si no queremos desembolsar dinero en uno solo, podemos comprar un pack económico donde te venden varios mangos y varias cuchillas. Como este que os muestro, donde viene uno más pequeño, uno más grande. Este es igual, pero le tengo colocado una cuchilla curvada para poder cortar en movimiento curvo, como con un cuchillo. Y por último, este con un mango más grueso que permite un mayor agarre y aplicar más fuerza para cortar o para raspar en plano. Con estos podemos cortar cosas y quitar rebabas y salientes de las miniaturas. La mayoría de las figuras tienen siempre pequeñas imperfecciones de los moldes y si no queremos que se vean una vez pintadas, es aconsejable que en primer paso quitemos todas las que podamos. Se puede comprar un set de cuchillas por si se rompen o se deteriora el filo, poder cambiarlas sin tener que comprar otro bisturí entero, que siempre a la larga nos saldrá más económico. Son más baratas y traen una buena cantidad. Yo tengo varios sets porque depende de la situación necesito más o menos precisión y eso solo se puede conseguir con una hoja recién estrenada. Además está bien que vengan en estos envases de plástico porque están más preservadas y además no nos cortaremos con tanta facilidad al intentar coger alguna. Alternativamente al bisturí, como segunda opción y menos recomendada, son los típicos cúters, como por ejemplo este. La recomendación no va en función de la calidad, sino más bien en el uso que podemos darle en el modelismo. Sus hojas son menos precisas y por su forma no nos permiten la misma clase de agarre. Este tiene un seguro para que la hoja no retroceda por accidente y se quede cogido en una única dirección hasta que accionemos el pulsador, pero aún así tiene mayor riesgo que un bisturí al usarlo para pequeños trabajos. Como son baratos y se pueden usar en cosas que no requieran de gran precisión, yo tengo algunos más, como por ejemplo este amarillo, que también tiene un seguro como es este de aquí atrás. Es más rudimentario, tan solo hay que apretar este tornillo, pero queda fijo y no se va. A diferencia del otro que se puede accionar por accidente. Hay que volver a aflojarlo si queremos recoger la hoja. Después, para cortes poco profundos, pero donde tienes que ejercer más presión, también tengo este tipo de cúter. Sale solo la punta de la hoja y es para cortar hacia abajo. Por supuesto, todos estos tipos tienen también sus recambios de hojas de corte. Como eran de un pack, cada uno tiene las hojas de su medida.
este es para los grandes y estas serían cuchillas para el último que os he mostrado. Como veis son cortas, pero una vez que se gasta el filo se les puede dar la vuelta y utilizar la parte que queda hacia adentro, la cual tendríamos nueva. Como herramienta de corte tenemos también estos alicates de corte recto. Son para realizar cortes en plano, acercando lo más posible ese corte a la superficie que vayamos a cortar. Sus cortes son más precisos que cualquier otro tipo de alicate o tenazas de corte. Como por ejemplo este, que lo podéis encontrar en packs muy económicos. Sus hojas no son rectas y el corte tampoco. Tienen una hondanada que siempre nos deja un pico sobresaliendo que luego hay que quitar. Estas tenazas nos permiten realizar más fuerza para cortar algo, pero tienen el mismo inconveniente, su corte no es recto. Esa hendidura se refleja en el corte que vayamos a hacer en forma de saliente, pero como digo, no están de más, ya que nos permiten cortar cosas más duras, como por ejemplo, si necesitamos dividir una matriz en varias partes y luego ya cogemos los otros para refinar esos cortes en las piezas, y así reservamos la punta y las cuchillas del corte recto. Hay gente que incluso para esos cortes lo hacen con este de aquí, que es mucho más impreciso, pero también se le puede aplicar mucha fuerza, y no está de más que tengamos un alicate de este tipo si nos lo podemos permitir. Como consejo, y englobándolo en herramientas de corte, también diría que podéis haceros con una tijera, por si hiciera falta en algún momento dado. No hace falta que sea cara, una económica comprada en un bazar nos vale, pero ojo, que no sean de esas infantiles que no cortan absolutamente nada, o habremos tirado el dinero. También tenemos algunas más precisas, como estas pequeñitas. Es mucho más fina y terminan en una punta considerable. He de deciros que estos alicates los hay de muchas marcas, incluso de marcas exclusivas dedicadas al hobby. En mi opinión, los de modelismo están sobrevalorados, porque al fin y al cabo el uso que le vamos a dar es el mismo, y el resultado también es parecido si no es el mismo. Y si estos se te rompen por lo que sea, por lo que te vale uno de los otros, compras 3 de estos sin marca, y no duele lo mismo si lo tiras y coges otro, porque eso no quiere decir que el de la marca de modelismo no se te vaya a romper, y al final haces otra vez el desembolso y sería una pérdida de dinero. Herramientas de limpieza. Cuando me refiero a estas herramientas como herramientas de limpieza no me refiero a la limpieza propiamente dicha, sino a dejar la pieza libre de imperfecciones para poder pasar a imprimarla. Imperfecciones como rebabas, líneas de molde o de los soportes de la matriz, etc. Se pueden usar estas limas que tenemos aquí. Estamos otra vez en el ejemplo anterior. Hay limas de modelismo para este propósito, pero son mucho más caras y hacen exactamente lo mismo que estas que son para las uñas, y se pueden comprar en cualquier bazar, droguería, ferretería o similar. Tenemos también estas clases de limas. Como se puede ver, en los packs nos vienen con cuerpos de diferentes formas, y yo la que aconsejo es tener al menos es esta, que tiene una cara plana y la otra en forma de curva. Con esta se trabaja siempre por el centro del cuerpo y no por los lados, ya que estos son más pronunciados y podemos desgastar la pieza más de lo que queremos. Aparte de estas limas, también están las que se conocen como limas de diamante. Suelen ser mejores y tener una mejor terminación. En este pack tengo también, al igual que en la otra, una con la cara curva por un lado y plana por el otro. Y os digo lo mismo, tampoco conviene usar los bordes porque puedes comer más de la cuenta a la figura y hacerle un surco. Aparte también tenemos estos tacos de lija, que suelen ser para piezas mucho más grandes. Estos los hay de diferentes granos, aunque estos de aquí se dividen en gruesa, media y fina. La forma normal de usar este es agarrando el taco y pasarlo por la pieza. O lo aguantamos con una mano y con la otra, agarrando la pieza, lo frotamos para lijarla. Pero como indispensable os puedo asegurar que sería el papel de lija de toda la vida. Yo tengo esta funda donde venían varias hojas y aparte he metido algunas más, pero la que más usaremos por lo general son las de grano fino o lija de agua. Esta hoja la puedo cortar en varios trozos y utilizar esos pequeños trozos mientras que el resto lo dejamos guardado. La versatilidad del papel nos permite enrollarlo para darle más firmeza, adaptarlo para meterlos por recovecos.
Y además he visto a gente que cuando se les gasta las limas de uña le retiran el papel por completo y con una cola o pegamento lo sustituyen por un trozo cortado a medida del papel de lija y así dan una segunda vida a esa herramienta. No solo para las pequeñas, las grandes también pueden ser renovadas usando este método. La cosa es que tenga espuma que nos da cierta flexibilidad y con esto hemos acabado esta sección. Herramientas de perforación. Como herramientas de perforación indispensables, si no vamos a adquirir ninguna más, sería un punzón. El que yo tengo es muy normalito, con un mango fino para agarrar, pero los hay con el mango más gordo, más ergonómico. No le veo mucho misterio para contar sobre esta herramienta. No necesitamos extenderlo mucho. Es obvio que este es para abrir agujeros, por ejemplo una peana, pero si lo que queremos es abrirlo en una figura, no vamos a tener la precisión que nos daría otra herramienta. Además, como se usa ejerciendo fuerza, con la presión podemos partir algo de la miniatura. Para hacer agujeros sin tener que ejercer mucha fuerza se utiliza este taladro manual, el cual agarramos para que no se mueva y lo giramos para perforar la miniatura o lo que queramos. Lo bueno también de estos taladros manuales es que se les puede cambiar la broca para hacer agujeros de diferentes grosores. Por ejemplo, yo tengo aquí este pad donde tengo unas pocas de ellas todas juntas. Estas se pueden comprar en ferreterías y tiendas de modelismo, pero también las suele haber en bazares por menos precio, y como son piezas delicadas, sobre todo las más finas, se nos van a partir igual si no somos cuidadosos, por lo que para empezar no aconsejo invertir mucho dinero en unas buenas. Aparte de usarlas para pinear miniaturas y ponerlas en la base o en un corcho para pintarlas, también se usan en las de metal para poner un perno que les dé un mayor agarre a la pieza para pegarla. No solo tendría la superficie de la propia pieza, sino que además contaría con un refuerzo para conseguir un mayor agarre. También hay otro uso, aprovechando que hay varios grosores, en las miniaturas que tienen armas, perforar los cañones de estas. Como los cañones suelen venir siempre en plano, se usa el taladro para hacer el cañón y se les da un extra a esa miniatura, algo más de realismo, por así decirlo. Cuando os comento lo de pinearla, no os preocupéis porque vamos a ver ejemplos en el siguiente vídeo, por lo que suscríbete y dale a la campanita para estar al corriente cuando lo suba. Para pinear se suele usar varillas de latón, se cortan a la medida que sea y se pinea la miniatura. Yo por mi parte uso otro método más barato e igual de efectivo, que es o bien usar un alambre como este, que es flexible, pero como va a estar dentro de las piezas y unido con pegamento no sirve. No es necesaria una varilla completamente recta, con poner recto un pedacito va listo. Como digo, lo veremos pronto. Y como segunda opción esto, un clip para hojas de papel de toda la vida, sale muy barato y lo puedes comprar en cualquier imprenta o bazar y es muy duro. Lo único que habría que hacer es abrirlo y cortarlo con unas tenazas de corte como esta, que es de las más resistentes. Y así preservamos la de corte recto. Le pegaríamos unos cortes y sacaríamos pedazos como estos, los cuales podemos ir cortando para sacar más pedazos. Como opcional tenemos el taladro eléctrico. Este es pequeño, pesa poco y nos sirve para poder hacer lo mismo que con el manual. Las propias brocas que tenemos para usar con uno se pueden usar en este otro. Girando esto controlamos la fuerza. Y luego con el gatillo controlemos la velocidad. Con esto último para perforar y pinear creo que ya está. Si se os ocurre algo que se me haya saltado o si usáis algo de diferente manera me lo podéis dejar en los comentarios. Herramientas de pegado. Una vez que tenemos nuestras piezas limpias, lo que necesitamos es unirlas entre sí. Y para eso podemos usar los pegamentos de cianocrilato de toda la vida. La diferencia entre estos dos botes es que uno es líquido y el otro es en gel. El gel es más viscoso y tarda algo más para secar, por lo que nos permite mover la pieza para ajustarla lo más posible. El líquido seca más rápido
pero si nos excedemos se puede chorrear e impregnar partes de la pieza que no queremos, por lo que hay que andar con más cuidado. Este de aquí es en gel, pero tiene una brocha para aplicar el pegamento. Supuestamente tenemos más control, pero con este precisamente no, porque el aplicador o brocha es muy grande. Hay otro de otras marcas que esa brocha es más pequeña y fina, lo que nos da un control perfecto para depositar el pegamento. Estas marcas específicas de modelismo suelen ser muy caras, aunque con lo que gastamos al aplicarlo a la larga nos merece la pena. Para conseguir una precisión similar en los botes que mostré al principio, tenemos estas boquillas o aplicadores, que lo que hacen es reducir la salida del bote a lo mínimo. Como veis, son muy finas y además son desechables, por lo que tras su uso las tiraremos, y así cuando usemos una nueva no tendremos problemas de atasco. No son muy caras, pero yo aconsejo dejar listo una tanda de cosas que queramos pegar usando esa boquilla, y así reduciremos el costo de estas desechando las menos posible, ya que solo hay que desprenderse de ellas una vez que el pegamento se seca y se tapona la punta. Esto que os muestro a continuación tiene un propósito relacionado con el coste, ya que esto es tan pequeño, lo que se hace es usarlo para pegar todo lo que necesitemos hasta intentar acabarlo por completo, y una vez hecho se tira. Es mejor tirar uno de estos botecitos a usar uno grande que se seque la punta, se tapone, tienes que meter una aguja para desatascarlo, luego se seca y se hace un tapón y tienes que cortar un pedazo de aplicador, etc. O simplemente porque una vez abierto se seca. Pues bien, con esto intentamos reducir ese gasto adicional. Este más grande en formato líquido es el que yo compro en el bazar. Ahora acabo de comprar uno porque lo uso para piezas grandes y además es muy rápido. Como su nombre indica, es súper instantáneo. De hecho, yo he juntado alguna pieza, la he ido a mover para encontrar la forma y ya no se podía porque estaba seco. Recomiendo este para aplicar encima de superficie, que se tenga muy seguro en qué posición van a ir. Aparte, los cianocrilatos, tienen una propiedad, y es que con productos como este llamados activadores puedes hacer que sequen rápidamente. Este por ejemplo es en spray, por lo cual solo tienes que agitar y echar sobre las piezas que estén juntas. Un consejo que os doy es que en vez de usarlo de este modo, echemos el pegamento en una parte y el activador sobre la otra y se junten las piezas, lo que hace que todavía sea más rápido el efecto. No pegamento en una, otra, juntarlos y encima el spray, que es supuestamente como hay que hacerlo, sino como comento, el cianocrilato en la pieza A, el activador en la pieza B, se juntan y después de unos segundos todo queda pegado. También hay activadores que se pueden hacer de forma casera. En un vídeo os enseñaré cómo podemos hacernos uno de forma rápida, fácil y barata. Hay pegamentos especiales para metal. Estos son específicos y los podéis usar para figuras antiguas de metal o alguna figura premium, pero en su mayoría las actuales suelen ser de plástico o resina, aunque por supuesto que podéis pegar las de metal con los pegamentos anteriores. Las especiales para plástico, ojo, las miniaturas no pueden estar pintadas o imprimadas, tienen que estar en el plástico tal cual, y lo que hacen es fundir el plástico. Las dos piezas se funden una con la otra. Mientras que dura el proceso, las piezas se pueden poner blandas y tener un poco de juego. Además, si cae pegamento sobre una parte de la miniatura que no queramos pegar, hay que tener especialmente cuidado porque se reblandece. Además, su gran inconveniente es que una vez seco no hay marcha atrás. Esas dos piezas ya no se pueden separar. Están soldadas como los pegamentos que se usan para pegar las tuberías de PVC. La única manera que tendríamos de corregirlo sería cortando. Entonces el cianocrilato se puede quitar una pieza ya pegada. Si las piezas son fuertes y permiten el esfuerzo, se puede obligar a la pieza hasta que parta por la unión del pegamento. Si la pieza tiene otra parte más endeble, pues seguramente parta por ese sitio antes de que consigamos desunir la pieza. Hay un truco que es meter la pieza en el congelador. Después de un rato la sacas, lo fuerzas y tienes que partir por la unión.
Esto se deberá principalmente a los cambios de temperatura de los materiales. El pegamento que tengo aquí se le puede dar un uso alternativo, y es que es un pegamento en gel con una propiedad muy viscosa. En esto del modelismo y las miniaturas muchas veces algo tiene varios usos alternativos. Una vez que ves cómo funciona se te puede ocurrir, o bien si lo has buscado, en algunos canales o foros. Bueno, resulta que esta clase de pegamento, si lo aplicamos con un pincel o un palo, podemos dar varios efectos, como por ejemplo podemos colocar en los dientes y boca de una miniatura para simular babas. Incluso se puede pintar encima una vez seco, por lo que podemos simular sangre o algún pringue venenoso o lo que se nos ocurra. Aunque sea un pegamento, su fin es más decorativo. No estaría en esta categoría, pero lo quería exponer. Ahora pegamentos bicomponentes, en el que mezclamos una parte y otra para crear un tercero que sea más potente. Este, por ejemplo, de Neural se le llama soldadura en frío, e iría mezclado uno a uno a partes iguales. Un bicomponente muy fuerte y que uso bastante también sería el adhesivo epoxi, que no hay que confundir con la masilla epoxi o bicomponente o con la resina epoxi o bicomponente. Esta seca rápido una vez mezclado y hace unas uniones muy fuertes entre las piezas. Yo lo tengo siempre al uso, pegamento epóxico bicomponente. Suelo tener varios botes y siempre compro uno antes de que se me gaste el anterior. Como consejo general, antes de usar cualquiera de estos pegamentos lees el cartón, envase, blister o lo que nos traiga, porque algunos hay que tomar medidas de seguridad. Yo por mi mala cabeza no suelo ponerme a pensar en las medidas de protección que tengo que usar una vez que los estoy aplicando, como guantes para no tener contacto con la piel, mascarilla por los gases o vapores, o incluso gafas de seguridad para evitar irritación en los ojos. No seáis como yo de desastre y usar las medidas de seguridad adecuadas para cada uno de estos o incluso otros materiales. Este bote lo tengo desde hace algún tiempo. Todavía no he podido leer lo que pone porque yo el chino no lo tengo muy avanzado, pero este es un pegamento UV, el cual permanece siempre líquido y tarda muchísimo en secar, hasta que apliquemos luz ultravioleta con una linterna. La linterna no la tengo a mano, la he buscado antes de ponerme con el vídeo, pero nada. De todas formas, es un pegamento que he usado en raras ocasiones, no le he dado mucho uso. Quizás sea más como una resina y se aplique de forma externa para unir piezas sin dejar marcas, no sé. Si encuentro la linterna lo usaré y lo pondré en los comentarios. De esto que os he mostrado, una gran variedad, no hace falta todo. Yo para empezar, y si solo fuera a dedicarme a las miniaturas, me quedaría con estos dos con sus aplicadores. Y si por lo que sea me hiciera falta algo para algo más grande, el pegamento epóxico de 2 componentes. Antes de pasar a otra categoría, y como extra, os hablaré del Blu Tack. Se trata de una masilla removible, que lo suyo es no usar guantes, la verdad. Como veis se puede estirar bastante. Y lo que hace es separar un poquito, la calientas estirando, partiendo, volviendo a mezclar y así hasta que se quede más blanda. El uso principal que le damos a este componente en el hobby es para fijar miniaturas para poder pintarlas, y se fijan a una base y se mantienen perfectamente todo el tiempo que haga falta. Se pondría así, se puede mover, girar, normalmente no se cae, y al retirarlo no suele dejar residuos, sobre todo en las superficies lisas. Si lo quitas y dejara algo, lo único que habría que hacer sería volver a juntar y despegar, y poco a poco se trae todo pegado al trozo más grande. Una vez retirado va al mismo montón y listo. Esta maravilla de la ciencia la podéis encontrar en cualquier bazar, y puede ser que lo conozcan como chinchetas sin agujeros o algo así, ya que se usa para pegar póster a las paredes o puertas sin tener que perforar la superficie. También hay gente dentro del hobby que lo usa para unir 2 o más piezas de una forma temporal y poder dar una imprimación o capa base, pero que a su vez permita luego retirar esas piezas y poder acceder al resto de la figura. Es una unión temporal. Herramientas de sujeción. Cuando estás pegando alguna pieza, te puede hacer falta también una pinza. Estas, por ejemplo, terminan en una parte plana con una mayor superficie, y si las destripamos sujetamos lo que sea, mientras que estas funcionan de una forma inversa. Cuando las estripamos se abren, y si aflojamos se cierran. Estas son unas buenas pinzas para pegar cosas, ya que no tendremos que estar ejerciendo una presión extra mientras esperamos. En las pinzas es como todo. Dependiendo de lo que te quieras gastar, pues las hay mejores o peores.
Este pad, por ejemplo, está compuesto de varias de estas, y aunque su función siempre es agarrar, las hay de diferentes tamaños, de diferente largo del cuerpo, el largo de la punta y por supuesto hay pinzas de marca de modelismo que son mucho más caras y hacen completamente la misma función que estas. Herramientas de esculpido. Masilla verde bicomponente. Al igual que los pegamentos, se cogen los dos componentes, se mezclan a partes iguales y se usa para rellenar huecos o hacer cambios estéticos. Lo suyo es humedecerse los dedos con agua para que no se pegue. Otro tipo de masilla epóxica. Y otra más. Esta, en forma de tubo, viene en este plástico para preservarla. Se corta un trocito, se mezcla hasta que lo que se vea sea un color sólido y se trabaja con ella sobre la figura, peana o por separado. Esto también es una resina bicomponente para esculpir, y para trabajar con esta yo aconsejo untar un poco de vaselina de escultor sobre los dedos o la herramienta mientras estamos dando la forma. Con esto podemos hacer únicas nuestras figuras, añadiendo una capa, haciendo una barba o, por ejemplo, podemos hacer nuestras propias texturas de peana, ya sea con las herramientas o con texturizadores. En otros vídeos os enseñaré cómo modelar las peanas. Esto que os muestro no sería para esculpir, pero sí nos puede servir para rellenar huecos o uniones, bien de la propia figura o para lo que hayamos esculpido. Es de la marca Vallejo y tiene un fino aplicador para poder introducirlo en las juntas para sellarlas. Para trabajar estas masillas se usan herramientas como estos pinceles de goma, que se pueden humedecer para esculpir la figura. O esta clase de herramientas con estas puntas. Hasta cierto punto esto es más o menos necesario si dentro del hobby vas a solo pintar o también vas a craftear. Si vas a hacer crafteo, estas herramientas y componentes son necesarios sí o sí. Si solo vas a pintar, yo te aconsejaría que por lo menos te familiarizaras con la masilla verde para tapar huecos con un pincel, ya sea de goma o la parte de atrás del propio pincel de pintura, y con eso te aseguras de que la pieza tenga un nivel extra de presentación. Con crafteo me refiero a que cojas una figura y quieras añadirle detalles, convertirla en otra figura completamente diferente, como por ejemplo, coger un marín espacial al que le quitamos un brazo y le esculpimos unos tentáculos, unas pústulas, una boca escondiente en el estómago y lo convertimos en una figura nurgle o similar. Es una parte del hobby que yo personalmente no toco, pero si me dejáis en los comentarios si os gustaría que hiciera alguna figura de este tipo y la pintara, me animaría a ello. Herramientas de enmascarar. Cuando tenemos nuestras figuras limpias, montadas, pineadas y pegadas, las vamos a pintar. Puede ser que haya veces que no queramos pintar ciertas partes de la figura, pues para eso se usan estas herramientas. En primer lugar, las cintas de enmascarar, que vienen a ser lo mismo que si pintamos las paredes de nuestra casa y usamos papel de carrocero para zócalos, enchufes o los marcos de la puerta. Este paso no es necesario al 100%. Con cuidado y sobre todo si pintamos a pincel, nos podemos ahorrar todo esto. De igual forma os voy a enseñar de cuáles se tratan. Yo tengo estas de diferentes grosores. También he usado cinta de carrocero cortando los trozos según me hiciera falta, pero que sepáis que estas son específicas para el hobby. Se usan fácil, se remueven sin dejar residuos y sin traerse la pintura de debajo. Tendríamos también esta masilla líquida. En mi caso es de la marca Vallejo. Vallejo no me promociona. Si los de Vallejo veis mi vídeo, ya sabéis. Esta se puede aplicar a pincel, tapando las partes que no se vayan a pintar, extendiendo una capa generosa, y después para retirarlo, basta con pasar el pincel limpio o ir despegando con el dedo y vamos frotando suave hasta que se despegue. Para las uñas hay algo parecido, me han dicho. Una especie de látex líquido, del cual intentaré hacerme para probar y ver el resultado, para ver si merece la pena en lo que sería calidad, cantidad y precio, ya que sería algo interesante traerlo en próximos vídeos, así que intentaré traerlo cuanto antes. También está esto, que es en plan ¿cómo he podido vivir toda mi vida sin esto? Que es una masilla plástica que me ha servido bastante en piezas muy grandes, en las que de otra forma me hubiera gastado gran cantidad de cinta de enmascarar o masilla líquida, y a diferencia de estas dos, la masilla plástica es reutilizable. Tan solo tenemos que coger un pedazo, amasarla estirándola hasta que se ponga blanda y se aplica sobre la superficie.
creando una capa que se puede pintar con aerógrafo o incluso con spray. Y se retira, no deja residuos. Si quedara algo con un trozo más grande, por ejemplo, lo pasamos y nos lo traemos. Esto está destinado a figuras más grandes que las de los juegos de mesa, o por ejemplo, su uso principal es para hacer las formas de las manchas de los carros y vehículos de combate. O por ejemplo, si es una figura a escala de un soldado, podemos hacer las manchas del camuflaje aplicando estas capas y retirando unas pocas cada vez que demos un color aerógrafo. Herramientas extras. Amoladora. Esta no es necesaria para nada, pero sí nos puede facilitar el trabajo si vamos a hacer dioramas o maquetas muy grandes con nuestros propios elementos, sobre todo para el tema de cortes o de lijar. Hay una inmensa variedad de cabezales, y como os digo, no me enrollo mucho con esta herramienta ya que es cara y no es necesaria. Al igual que no sería necesario esta otra herramienta o simplemente una ayuda para acelerar los tiempos de secado usando un secador convencional. No hace falta uno muy potente y siempre hay que hacerlo a una distancia segura y fijar la figura. Como digo, no es necesaria y estas son solo para hacer trabajos más fáciles o rápidos. Los casos prácticos los veremos en los vídeos. Si te gustó el vídeo y lo viste interesante, déjame un like, suscríbete y comparte el vídeo, que eso me ayudaría un montón. Déjame en comentarios qué herramientas ves más útiles o por lo contrario cuáles crees que no valen o están de más. Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.